consulta o algo para estar más ordenados, lo pueden dejar por el chat, ¿sí? Y voy a ir haciendo pequeñas pausas para revisar las preguntas que tengan, o bueno, al final vamos a hacer toda la ronda de preguntas. Bien, bueno, gracias a todos los que pudieron prender la cámara para acompañarme, así no me siento tan sola. Bien, si les parece bien, entonces vamos comenzando. Mujeres en la historia de China. Y antes de arrancar con temas para que hablemos, quería consultarles a ustedes, ¿sí? ¿Cómo describirían en una palabra a las mujeres chinas? Perdón, me indica acá que no me están escuchando muy bien, ¿verdad? Se me traba un poco. ¿Ahí me escuchan mejor? Vamos de vuelta, genial. Bien, antes de empezar con temas que les voy a contar, cosas nuevas, novedades que les voy a contar yo, quiero que me cuenten un poquito ustedes, ¿sí? Por este código QR que pueden escanear con su celular, ubican la cámara acá arriba y les va a aparecer un botoncito para que puedan entrar a un link. Bien, y les voy a pedir que en una palabra o en pocas palabras me cuenten un poquito ¿cómo son las mujeres chinas de lo que conocen ustedes? Bien. Vamos viendo las palabras que van apareciendo. Tenemos reservadas, delicadas, sacrificadas. ¡Wow! Imponente, tradicionales, luchadoras. Bien. Trabajadoras, fuertes, brillantes. Familiares, muy familiares. ¿Sí? Bien, inteligentes. O si no, si quieren ir dejando en el chat del Zoom, también lo pueden escribir, ¿sí? Ya cambié de... No está el código. Invisibles. Hoy vamos a hacerlo visibles. Hoy vamos a hacerlas visibles. Ya no van a estar tan invisibles. Bien. Bueno, cualquier otro comentario que quieran dejar, que quieran hacerme llegar, también lo pueden poner en el chat, ¿sí? Incansables, inalcanzables. O incansables. O sea, bien. Incansables, está bien. Incansables. Lo estaba leyendo vertical. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de 4 grupos de mujeres, ¿sí? Y ustedes vayan viendo a ver de lo que yo les voy contando si van apareciendo estas cualidades de carácter. Sí, yo soy tengo un carácter re fuerte. Bien, valientes, bien, buenísimo. Vamos entonces comenzando con la historia de hoy, ¿sí? De la primera mujer que vamos a hablar, que seguramente lo deben conocer todos, Mulan, ¿no? ¿Vieron todos la película, la última que sacó Disney? Nunca me sale. La persona es real, ¿no? Esta película creo que salió el año pasado, salió durante pandemia. Yo todavía no la vi. Y les digo por qué no la vi. Ahí está, la live action esa. Bien, gracias. No vi todavía la live action porque no está Mushu. Y perdón, yo crecí con la versión de Disney, la animada, y si no está Mushu, a mí me falta algo en el corazón. Pero bueno, también es una muy buena película, solamente que la película, la nueva que sacaron esta vez, por lo que escuché, la historia ya la cambiaron un toque, ¿no? La hicieron más moderna. Pero hoy vamos a hablar sobre Mulan y creo que nos basemos en la película que conocemos nosotros, ¿sí? La del año 98. Porque Mulan, y acá vengo a pincharles un poco una fantasía, no existió realmente en la historia, ¿sí? Mulan, no hay registros históricos reales de que haya existido este personaje en la historia. Puede ser que alguna vez haya alguna mujer que se hizo pasar de hombre para ir por su padre, podría ser, pero en realidad el personaje de Mulan, el personaje de Disney, está basado en el poema de Mulan, ¿sí? Mulan, además de ser el nombre del personaje, en realidad es una flor, ¿bien? Por eso, en la película de Disney se le da el apellido de Hua Mulan. Hua sería el apellido, que traducido en inglés lo adoptaron como Fa, pero en realidad Hua
¿sí? En el sistema fonético chino sería con H, Hua. Y Hua quiere decir flor, ¿sí? Y como Mulan es un tipo de flor, le dieron el apellido de Hua, como para que cerrara la historia. Pero en realidad, en el poema original no dice su apellido, no sabemos qué apellido tiene, ¿bien? Entonces, resumidas cuentas, no hay registros históricos de que haya existido real, es un personaje ficticio, ¿sí? De un poema, y el apellido tampoco se sabe con certeza, porque el poema no dice qué apellido tiene. Pero el apellido, pero el poema sí cuenta que ella era una hija de familia que se dedicaba a tejer, se dedicaba a cuidar de su familia, y cuando recibe la noticia de que papá tiene que participar, ir al ejército, ella prepara todas sus cosas y un día decide ir por su padre al ejército, a la guerra. Lo que cuenta en el poema es que Mulan tenía hermanos, solamente que eran hermanos más chicos, que no tenían la edad suficiente para participar en el ejército. Entonces ella se ofrece a ir, más que se ofrece a ir, termina yendo por su padre, ¿sí? Porque no hubo un proceso de discusión, ella se mató, se fue, ¿sí? Y participó, estuvo en la guerra por más de 10 años, volvió con honores, el emperador quería premiarla por su valentía, le iba a dar cargos públicos, le iba a dar honor y dinero, pero ella decidió abandonar todo eso porque lo único que quería después de tantos años de guerra era volver a ver su familia. Entonces ella regresó a su familia y volvió a una vida de hija normal, ¿sí? Eso es lo que cuenta el poema, ¿bien? Y es una historia en la que se sigue reproduciendo en otras obras, en películas, en obras teatrales en China, en canciones, etcétera, etcétera. Bien, y es lo que toma Disney para hacer la película de 1998. Y por lo que habrán visto, es bastante, en la película de Disney le hace justicia al poema, ¿no? Es bastante cercano a la historia. Bien, y les dejo acá la última frase del poema que dice que cuando dos liebres corren, no sabes si es macho o hembra. Por lo tanto, cuando dos personas están en acción, no importa realmente el género, el sexo, ¿no? Son personas, al fin y al cabo. Bien, entonces acá tenemos nuestro primer personaje de la tarde. Y creo que en realidad fue una duda que me plantearon muchos mis alumnos, ¿no? ¿Mulan existió realmente? A veces me da cosita decirles que no existió, pero bueno, les tengo que decir la verdad, ¿sí? No tenemos registros reales, verídicos. Así que, bien. ¿De qué año es el poema? Es bastante, a ver, me parece que es del siglo 8 o 9 después de Cristo, ¿sí? Si más adelante, a ver, me chumeo bien el número de años, pero debe ser más o menos de esa época, bastante años atrás. Un poema viejo. Bien. Vamos con el siguiente personaje. Este personaje a mí me gusta mucho. No te digo más que Mulan, pero como que también tiene una parte de mí. Wu Zetian, ella es la única emperatriz, propiamente dicha, ¿sí? Porque después hubo otros personajes, durante toda la historia de China hubo muchas mujeres muy poderosas, ¿bien? Pero ellas nunca fueron emperatriz como ellas, teniendo ese título. Tenían poder porque eran esposas o concubinas del emperador, eran capaz la madre del emperador, ¿sí? Pero su legitimidad siempre provenía de un hombre. En cambio, Wu Zetian, ella logró, si bien obviamente al principio se tenía que apoyar de su esposo, de su hijo, pero ella terminó logrando que ella pudiera tener el título de emperatriz por ella misma. Bien. Y ella en realidad empezó siendo, bueno, concubina de un emperador de la dinastía Tang, dinastía Tang, bueno, podemos decir en español Tang, que bueno, por lo que vieron es siglo 7, más o menos, después de Cristo. Y ella era concubina de este emperador, Tang Taizong, y no era una concubina muy poderosa, muy querida, que tenía mucho afecto del emperador, ¿sí? Era como una don nadie, ¿sí? Vivía en el palacio imperial, hacía su vida, pero no era como muy conocida, no tenía mucho poder. Pero en esa época la regla era que cuando el emperador fallece, las concubinas
sean, digamos, que hayan tenido relación o no tenían relación, mientras tengan el título de concubina, tenían que ser sacrificadas o tenían que ir a vivir a un monasterio. No podían volver a casarse o tener su vida normal, por así decirlo, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Wu Zetian. Ella fue puesta en esa opción de tener que sacrificarse, morir o ir al monasterio. Y obviamente eligió ir al monasterio, que por lo menos estás viva, ¿no? Entonces, Wu Zetian durante su vida vivió varios años en monasterio, como sería como una monje, pero mujer, ¿sí? Era un monasterio también era todas mujeres, no había hombres ahí. Hasta que ahí después conoció a Tang Kaozong, que era el hijo de su marido, por así decirlo, ¿no? Y Wu Zetian en la historia es conocida como que era muy bella. Por lo tanto, Tang Kaozong, el emperador nuevo que asumió, cuando la vio también se enamoró y se la llevó de vuelta al Palacio Imperial. Entonces, terminó siendo la concubina del emperador también, solamente que estamos hablando de otro emperador ahora, ¿sí? Por lo tanto, pensándolo de otra forma, es como que se casó con el padre y se casó con el hijo. Algo que no es muy extraño tampoco para las culturas asiáticas a veces. Hay también ciertas civilizaciones en que cuando el padre fallece, todas las mujeres del padre terminan siendo también las mujeres del hijo, ¿no? Era algo común también, por así decirlo. Así que nada, pero esta vez sí, siendo concubina de Tang Kaozong, ella recibió todo el afecto del emperador, recibió todos los honores, recibió todos las prioridades, ¿bien? Y terminó llegando a un puesto muy alto, tuvo hijos, y finalmente terminó acompañando al emperador en la resolución de los asuntos imperiales, ¿sí? Cuando al emperador le llegaba que había una cuestión para solucionar, una catástrofe o una guerra, ella no tenía poder de decisión total, pero podía emitir su voz y emitir su voto en ese tema, que era algo no fácil, para ser una mujer en esa época. Estaba mal visto encima, en realidad, estaba mal visto que las mujeres participaran de la política en su momento. Pero ella podía, por el afecto y el cariño que le tenía a su marido, ella podía participar de todos estos asuntos, ¿sí? Hasta incluso de que llega a los últimos años de vida de Tang Kaozong, le agarra una CB que le impide seguir resolviendo, o sea, sus tareas y sus obligaciones como emperador, y ella es la que termina teniendo el poder político completo. Bien. Ojo, todavía no era emperatriz todavía, ¿sí? Solamente tenía el poder real, pero el título no lo tiene. Después, Tang Kaozong, el emperador, fallece, ¿sí? Y el hijo de Wu Zetian asume el poder, y llega el año 690 después de Cristo, en el que su hijo le cede el poder a su mamá, y ella declara que la dinastía Tang pasa a ser la dinastía Zhou, ¿sí? Y ella entonces ahí funda la dinastía Zhou, y el apellido imperial, el apellido de la familia imperial también cambia. Antes era Li, en la dinastía Tang, y cambia a ser el apellido de Wu Zetian, ¿sí? Es apellido Wu. Entonces, esta época de la historia se la conoce como Wu Zhou, es la dinastía Wu Zhou, ¿sí? Porque incluso muchos años antes, más o menos en el siglo XI, antes de Cristo, existió otra dinastía Zhou, ¿bien? Pero para diferenciarlos entonces los historiadores, generalmente a esta etapa de Wu Zetian se lo llamó Wu Zhou, que no duró mucho, ¿sí? Porque 15 años después, en el año 708, espera, acá hay un error, tengo un error de los números. Bueno, no importa. 15 años después, ¿sí? La dinastía Zhou termina, ¿sí? Porque los funcionarios terminan obligándola, hacen un golpe de estado y la obligan a ceder el trono. Y meses después de ceder el trono, ella ya fallece. Pero ojo, ella fallece a los 82 años de edad. En una época en la que el promedio de vida, de expectativa de vida de las personas, de esperanza de vida de las personas era de 60 años, como mucho. ¿Sí? O sea, vivir 82 años era un logro para
ponerlo acá en su biografía, ¿no? Y otro de los logros de ella es que es mejor dicho, la jefe de Estado que asume con mayor edad. Bien, ella cuando asume el poder como emperatriz, o el título de emperatriz, asume a los 67 años. Bien, y acuérdense de este número porque después vamos a ver que en otras etapas de la historia china hubo emperadores que asumían a los 3, 5, 4 años, ¿no? Que eran chiquitos, chiquitos. Para que vean el contraste. Bien. Oh, así que acá tenemos a Wu Zetian. Ella siempre fue muy proclamada, ¿sí? Ella siempre fue muy querida por todo el pueblo, porque no como otros emperadores, ella está de acuerdo en que a los cargos se lo tenía que destinar por su mérito, ¿sí? Por la capacidad de las personas, y no porque sea hijo de, primo de, amigo de, ¿no? Que suele ser lo que sucedía o lo que estaban de acuerdo el ala más conservador del ámbito político, porque bueno, las familias nobles o las familias de clase alta generalmente se cubren o se van pasando los intereses entre ellos, ¿sí? Si vos me haces este favor, yo te hago el otro favor. Eso es lo que sucedía mucho antes de esta época, y sigue sucediendo. Pero Utopia no quería que el imperio terminara en manos de unos pocos, sino que quería que haya gente capacitada para cada cargo. ¿Bien? Entonces, en China antiguamente, mejor dicho, desde es milenario, el examen imperial, ¿sí? Los estudiantes, los alumnos tenían que estudiar, capacitarse y rendían exámenes para poder tener cargos públicos. Y ella fue la que fundó la última etapa, la etapa final de estos exámenes, que era rendir el examen frente al emperador. ¿Sí? Esa costumbre se mantuvo desde su época hasta que termina la dinastía Qing, que termina todo el reinado del emperador en China. ¿Sí? Así que eso sería año 1911 cuando termina, 1911. Entonces se siguió utilizando ese método por muchísimo tiempo después de que ella falleciera, y ese fue su mérito también principal durante su reinado. Bien. Y bueno, y además de eso, ella redujo mucho los impuestos para que los campesinos pudieran tener una vida más sencilla, ¿sí? Para que puedan trabajar, producir, pero al mismo tiempo que pudieran mantener una calidad de vida. La dinastía Tang es una de las épocas en que China estaba en su mayor esplendor, ¿sí? La calidad de vida de las personas era muy alta, había muy pocas guerras, el imperio se expandía mucho, y bueno, durante su reinado también pudo mantener sus fronteras, sus límites, de que no fueran invadidas por otros pueblos vecinos. ¿Sí? Así que la imagen de Wu Zetian en la historia es una mujer poderosa, una mujer sabia, inteligente, en el que podía, que podía mantenerse firme, ¿sí? Frente a el resto de las figuras políticas, varones generalmente. Bien. Y ahora vamos a hacer un pequeño salto en los años, ¿sí? Y vamos a acercarnos más a la etapa moderna de la historia china. Bien, pasamos al siglo XIX, que es algo más moderno, contemporáneo. Y recuerden que esta época, en Europa ya sucedió, no me acuerdo cuántas, pero muchas revoluciones industriales. Ya habían hecho la expansión marítima, ¿sí? Las naciones europeas estaban muy desarrolladas, muchas naciones, muchas repúblicas ya estaban fundadas, pero China vivía todavía en una época de emperador, tradicional, conservador. Bien, había muy poco intercambio con el mundo occidental. China estaba muy encerrado en su pequeño mundo, y en ese pequeño mundo había una concubina, nuevamente, del emperador Xianfeng, que se llamaba Cixi. Bien, ella fue muy poderosa y bueno, es muy conocida. Creo que en China no debe haber una persona que no conozca a Cixi. Lo mismo a Wu Zetian, ¿sí? Son dos personajes, mujeres muy conocidas en la historia, pero a comparación de Wu Zetian, a ella capaz no la quieren tanto. O su perfil en realidad es más de mala, por así decirlo.
Bien, no era tan querida, no es tan querida en la historia china. Y lo que pasó con Cixi es que, bueno, se casó con el emperador, ¿sí? Tuvieron hijos, y cuando el emperador fallece en el año 1861, y hagan el cálculo, acá este emperador vivió 30 años nada más, ¿sí? Murió bastante joven. Y cuando él fallece, su hijo termina asumiendo como emperador, y tenía 5 años en ese momento su hijo. Bien, entonces un niño de 5 años obviamente es imposible que se hiciera cargo de los asuntos tales, públicos. Entonces, generalmente lo que se podía hacer, ¿sí? Las opciones eran que un grupo de funcionarios más importantes, los de mayor jerarquía, se hagan cargo, un grupo, ¿no? Son siempre 2 o 3, no es uno solo, sino que haya 2 o 3 que se hagan cargo de los distintos temas. Pero acá el caso fue diferente, y lo que sucedió es que Cixi, con la emperatriz oficial, digamos, la esposa mayor del emperador en ese momento, que era Cian, que es otro personaje, las dos asumían, tenían el poder político. Bien. ¿Por qué es esto? Porque ellas dos provienen de familias muy importantes, ¿sí? De esa época. Entonces tenían todo el respaldo de la familia, de su familia de origen, para sostenerles el poder estatal, ¿sí? El poder político en esa época. Y, paréntesis aparte, otra cosa importante en realidad es que si se fijan, acá la vestimenta que tienen estos, bueno, ella es Cixi, ¿no? Y los emperadores, esto en realidad no es una vestimenta propia de los chinos, ¿sí? De los Hanzu, porque en realidad en China hay distintas etnias, ¿sí? Y ellos eran de la etnia de Man. Capaz habrán escuchado una vez Manchuria, ¿sí? O algo más conocido en el mundo occidental es Manchuria. Manchuria tiene que ver con los Man. Manchuria fue una república que crearon los ejércitos japoneses cuando invadieron China durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos pusieron ese nombre de Manchuria porque dicen que ellos vienen porque en esa época ya había terminado la dinastía Qing, ¿no? Pero ellos decían que van a venir a restaurar la dinastía Qing. Entonces usaban el nombre de los Man, que es otra etnia diferente. La dinastía anterior a esta, ellos sí eran de la etnia china, sí, la etnia Han. Entonces, por eso van a ver que hay una diferencia en la vestimenta, ¿sí? Y también en las costumbres. Los Man también tienen su propia escritura, hablan su propio lenguaje, pero igual usaban también el chino. ¿Sí? Eran como que tenían que manejar los dos, hablaban chino y también hablaban su propio idioma y su propia escritura. Bien. Volviendo entonces a donde estábamos recién. El emperador Xianfeng falleció, dejó a un hijo, ¿sí? A cargo. Bueno, me dejó el hijo de 5 años, no a cargo, pero lo dejó como emperador, y tenía estas 2 esposas también que se estaban como balanceándose, equilibrándose con el poder entre ellas. Y ojo una cosa, porque en esa época, o mejor dicho, durante toda la época conservadora de China, la sociedad la sociedad feudal, las mujeres no podían aparecer en público. Las hijas, las esposas, tenían que permanecer en la casa, y si aparecían en público era porque iban a recibir un honor muy importante del emperador, o digamos, tenía que haber un fundamento muy, muy importante, si no, generalmente ellas como que no pueden salir mucho ni siquiera a la calle. Entonces, estas 2 emperatrices no podían dirigir el Estado de forma directa, en público, ¿sí? Sino que lo tenía que hacer tras las cortinas. Bien, en chino le decimos 垂帘听政. Por ejemplo, cuando el emperador se reunía con todos los funcionarios en el salón, en el palacio, a tratar temas estatales, ellas se sentaban atrás de una cortina e iban cuchillando las cosas o iban escribiendo papelitos. No podían hablar en público, no podían aparecer en público ni siquiera. Tenían que ponerse así como un filtro y dirigir todo de esa forma. Bien. Entonces, tenemos a este pequeño emperador, ¿sí? El emperador que tiene 5 años,
fue creciendo, siempre, nunca tuvo el poder, sí, era otro títere más de su madre y su otra madre, pero no madre, hasta que a los 21 años fallece. Bien, entonces el emperador anterior a los 30 falleció. Este emperador a los 21 falleció. Era una época en la que, digamos, Wu Zetian, la prefecta anterior, ¿se acuerdan? 82, ¡fua! Era un montón ya. Acá se está muriendo joven. Y entonces a 21 años fallece el hijo de Cixi. ¿Y qué hacemos? ¿No? Cixi, ahí le falta su legitimidad, porque si no hay un hombre, si no hay un emperador, ella no puede hacer como hizo Wu Zetian, o por lo menos ella no tenía la valentía como para hacerlo, o las circunstancias no se lo permitía. Entonces lo que hizo fue, buscó al hijo de su hermana. Bien, su sobrino sería. El hijo de su hermana, que en realidad su hermana estaba casada con un primo de su marido. O sea, seguía formando parte de la familia real. Entonces, a este sobrino lo trajo al Palacio Real, ¿sí? A la Ciudad Prohibida, donde ven hoy en Beijing, y lo nombró emperador. ¿Sí? Cuando lo nombró tenía 3 años este emperador, que es este que ven acá, después creció, ¿no? Este sería Guangxu Huangdi, cuando asumió a los 3 años y era el nuevo títere de esta emperatriz. ¿Bien? Entonces ella siguió tomando poder de todo el Estado de esta época, ¿sí? Y siempre se le dice en la historia que esta época en China fue una época bastante oscura, porque tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Europa ya estaba desarrollado, ya era muy avanzado en tecnología, en ciencias, y lo que sucedió en esta época es que hubo muchas invasiones en China, ¿bien? Porque China tenía mucha riqueza, tenía muchos recursos, en el que no los iba a compartir con otras naciones, y tampoco estaba interesada en entablar relaciones con otras naciones. Entonces, terminaron siendo guerras, terminaron siendo invasiones, por ejemplo, la guerra del opio, ¿bien? O por ejemplo, la primera guerra sino-japonesa, ¿bien? Después la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Japón a China, esa fue la segunda guerra sino-japonesa, pero hubo una anterior. Y también hubo muchas invasiones europeas, ¿sí? En el que el imperio de China no era tan avanzado, digamos, no tenían tanto armamento como para luchar contra el armamento que tenía Europa, o bueno, Europa-Japón. Japón generalmente ya desde más temprana, décadas anteriores, ya empezó a acercarse más a la ciencia de Europa. Entonces, frente a esa debilidad, el imperio fue obligado a firmar muchos tratados y convenios de ceder territorios a cambio de que los invasores retiraran sus tropas, ¿no? Por eso en ese momento Hong Kong fue cedido a Inglaterra, Macao se cedió a Portugal, ¿sí? La isla de Taiwán y islas alrededores fueron cedidas a los japoneses. Y entonces en la historia, en realidad, esta parte de la historia no es algo orgulloso para los historiadores, sino al contrario, es una época de derrota. Bien. Y un poco le echan la culpa también a Tsushi, porque ella era muy conservadora. Ella era de lo que decíamos antes, ¿no? Te doy este cargo porque sos el hijo de, el amigo de, el primo de, y no valoraba tanto el tema del mérito y las capacidades. Entonces, en realidad, cada funcionario en su cargo no hacía su trabajo, se terminaba generando un ciclo vicioso en el que el imperio terminó en declive, ¿sí? Y estaba yendo ya en declive. Pero a Tsuchi no le importaba eso en esa época, al parecer. A ella le interesaba poder quedarse en el cargo y ser poderosa. A tal punto de que en realidad su sobrino tuvo muchas ideas y muchos movimientos de ir en contra de su tía. Quería deshacerse de esta persona que lo controlaba tanto. Pero nunca pudo realmente sacarla del poder y estaba enfermo
tenía una enfermedad que terminó sacándole la vida. Y lo mismo, no sé si en los últimos años también ya no estaba bien de salud, pero los historiadores dicen que ella como que resistía, aguantaba, y que no quería morirse, quería seguir disfrutando del poder. Y oh casualidad, en el año 1908 fallece este emperador, ¿sí? También muy, muy, muy joven. 1908 fallece él y un día después fallece Cixi. Digamos, la tía le ganó al sobrino por un día. Quería aguantar, no quería perder contra su sobrino, quería ceder el poder, no quería ceder hasta ese punto. Y antes de fallecer, ella termina nombrando al siguiente emperador, que sería este último que ven acá. No sé si lo llegan a ver, capaz tienen que correr en las camaritas o algo. Este es el último emperador de China. Bien, se llama Puyi, que tenía un nombre en inglés, se llama Henry. Él recibió también educación occidental, tenía un tutor, pero todo dentro del Palacio Imperial. Él no podía salir de ahí, ¿sí? Por ser el emperador. Cuando Puyi asume, tenía menos de 3 años, tenía 2 años y medio, ¿sí? Asume en el año 1908 y en el año 1911 termina la época imperial de China, ¿sí? Y termina la dinastía Qing y toda la historia de los emperadores. Bien. La historia de Puyi también es muy interesante, si la quieren ver, está la película El último emperador, no sé si alguien la vio ya. Es una muy buena película de un director italiano, y lo interesante es que parte de la película fue grabado directamente dentro de la ciudad prohibida que la vemos hoy, ¿sí? La película es de la década de los 70, me parece, digamos. Eso hoy no se puede hacer porque es patrimonio cultural de la humanidad, digamos, está súper protegido, nadie puede entrar a filmar nada. Pero bueno, en la década de los 70 todavía no había tanta noción de eso y hicieron la película ahí, que aparece Tsuchi también al principio. Y acá alguien en el chat también había recomendado otra película, puede ser Mujer Imperial de Pearl Buck. No sé si es una película, un libro, ¿no? Ahí tenemos más recursos para profundizar en este tema. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Yo tomo un poco de agua. ¿Aló? Sí, yo tengo una consulta, pero con el caso anterior, el segundo. En algún momento tú mencionaste que le hicieron un golpe de Estado. Sí. ¿Fue porque era mujer? ¿Fue porque había algún problema político en China en ese momento? ¿A qué se debe el...? La verdad es que una de las, digamos, no creo que haya sido principalmente porque sea mujer, pero sino porque era una persona de otro apellido tomando el cargo del emperador, que digamos, era muy importante de que la familia real pudiera mantener el cargo, ¿sí? De que sea de esa familia, pero ella no era de esa familia, ella venía de otra familia, tenía apellido diferente. Entonces, eh, es como si fuera otra familia que viniera a ocupar el cargo de emperador. Entonces, había seguramente mucha gente descontenta con la situación y querían retomar de que el apellido Li vuelva a ser la familia real. Que sea mujer, no sé si es tanto porque solamente sea mujer, porque en la historia ha pasado también estas cosas con hombres. Pero bueno, la realidad es que, bueno, sí, ella era mujer y tomó el poder y fue emperatriz. Pero lo mismo hubiese sucedido con un hombre, me parece. Bien. Así que nada. El tema del poder siempre en la historia de China es muy interesante verlo porque muchas luchas, muchas guerras, es prácticamente por eso, por quién tiene el título de emperador, quién tiene el poder. Que bueno, o sea, ya sé que atrás hay toda una gama de intereses
políticos, económicos muy importantes, pero en realidad cuando algunos dicen, wow, 5.000 años de historia, le digo, chicos, es la misma historieta siempre, se vuelve a repetir, 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 ¿no? Así que, nada. Vamos a continuar, sí, retomando de la época que hablábamos recién, ¿dónde quedamos? Siglo XIX hablamos recién, ¿no? 1800, ahora empezamos con el siglo XX, ¿sí? Empezamos en los 1900. Y una familia que les vengo a traer muy interesante es la familia Song, ¿sí? Que se destacan principalmente por estas tres hermanas. Bien, serían las que ustedes ven acá. Acá hay una, dos y la tercera hermana acá, ¿sí? Esta era la familia, la foto de toda la familia. El papá, ¿sí? Se llama Song Jia-shu. Él, si bien nació en una familia campesina, pero él terminó teniendo mucho dinero y mucho prestigio en la sociedad de Shanghai, principalmente, porque a los 12 años él ya se había ido a Estados Unidos a trabajar con un tío de él que vivía ahí, haciendo importación y exportación de tés de China a Estados Unidos. Bien, y después ya de grande, cuando acumuló cierta cantidad de riquezas, volvió a China, se instaló en Shanghai y tuvo también su propio comercio de té, importaciones y exportaciones de otros ámbitos, de otros negocios. Y lo interesante es que, además de ser comerciante, era pastor cristiano. Por lo tanto, toda la familia profesaba la religión cristiana y las chicas, desde muy chiquitas, fueron educadas con el inglés. En su familia hablaban en inglés, ¿bien? Por esta experiencia que tuvo el papá en Estados Unidos. Bien, y eso llegó también de que cuando ellas eran un poquito más grandes, más o menos de la edad adolescentes, las tres fueron mandadas a estudiar a Estados Unidos. Bien, por lo tanto, ellas habían visto qué era el mundo occidental, que eran otra forma de vivir, otros pensamientos diferentes a lo que ellas estaban acostumbradas. Y hay una salvedad acá, en realidad. Ellas tampoco vienen a representar el perfil más, más tradicional de las mujeres chinas, porque ellas, habiendo nacido en Shanghai, habían aprendido a hablar inglés desde muy chicas, entonces saben que existe otro mundo, ¿sí? Y Shanghai siempre fue una ciudad lo más internacional de todo China. No son las mujeres más tradicionales, familiares, como hablabas antes, conservadoras, que vivían en una zona rural y se dedican a la familia, ¿no? Ellas de chicas, con todo lo que había visto el padre en Estados Unidos, ya fueron educadas de una forma diferente, ¿bien? Y por como verán, en la familia también había hijos varones, ¿sí? Eran 3 mujeres y 3 varones. Pero los 3 varones, para decirles sinceras, hasta no investigar un poquito más, no sabía que tenían hermanos varones. ¿Sí? Lo que siempre nos acordamos todos es que son las 3 hermanas Song. Los hermanos, nada, parece que existieron, ¿no? Hay fotos, son verdad. Pero no son tan conocidos y no son tan famosos como las hermanas. ¿Bien? Y cada una de las hermanas es bastante, en realidad, viene a representar como distintos aspectos, ¿sí? De la sociedad china. Porque en realidad, no está tan bien decir esto, pero en realidad también ellas se las recuerda mucho con quienes se casaron, ¿sí? Pero ellas nunca fueron como un accesorio de sus maridos, sino que también hicieron su propia contribución a la sociedad. Pero bueno, es muy particular también vamos a mencionar un poco con quienes se terminaron casando. Por ejemplo, la más grande, ¿sí? Song Aileen, la más grande se terminó casando con un comerciante. Por lo tanto, muchos historiadores dicen que ella fue la que se terminó casando con el dinero, porque ella acumuló las riquezas, ¿sí? Y no fueron riquezas solamente para ellos y para su familia, ella también hizo muchas donaciones. Acuérdense que siglo XX en China habíamos terminado con la dinastía Qing, ¿sí? Hubo una revolución, en el medio hubo también un periodo de caos en que no sabíamos dónde iba a parar el poder político, ¿bien? Después pasamos a una etapa de bipolaridad, comunistas, nacionalistas, ¿no? ¿No ven lo parecido a la historia argentina? Nos liberamos de los españoles, hubo caos en el medio en que no sabíamos qué hacer con el país, federales y unitarios, ¿no? La humanidad, una en Argentina, una en China, pero como que la historia muchas veces coincide.
Pero entre todo ese lío, Song Aileen, ella siempre hizo donaciones, ayudó a los que más necesitaban, ¿bien? Porque por las guerras había muchas familias y muchas personas que tenían que abandonar su lugar de origen, ¿sí? Y terminaban mendigando por todo el país a ver dónde podía tener un techo y algo de comida, básicamente. Entonces, Song Aileen, la contribución que hizo fue con la gente, ¿sí? Ayudándolo en la parte del dinero para poder sobrevivir. La hermana del medio fue la que se casó con el revolucionario que hizo la revolución de 1911, ¿sí? ¿Recuerdan? La que terminó con los emperadores, que se llamaba Sun Zhongshan, ¿sí? La traducción al inglés o al español que más conocida es Sun Yat-sen, pero bueno, ese es un sistema político que no se usa hoy en día, ¿sí? Tiene que ver con que, bueno, era de esa época. Y este personaje es reconocido como el padre de la República. Por lo tanto, Song Qinling, la esposa, la hermana del medio, es conocida como la madre de la República. Bien, porque fueron los que liberaron a toda China, digamos, dieron nacimiento a la República de China. Y ya dejaba de ser emperadores, ¿no? Pero igual su vida tampoco fue muy tranquila, porque si bien fundaron la República, como les dije, en el medio hubo caos. Entonces ellos fueron obligados a exiliarse muchos años, a veces, algunos años en Japón, después algunos años en la Unión Soviética. Y después, cuando empieza la época de las guerras, ellos vuelven, mejor dicho, en realidad Sun Zhongshan fallece, el marido fallece en el exterior y ella vuelve al país para también seguir impulsando los cambios en el ámbito político, y siempre estuvo muy activa políticamente. Incluso también participó en la fundación después de la República Popular de China, ¿sí? La que conocemos hoy en día, y también tenía un cargo político después, cuando ya la República estaba instaurada, ella también tuvo cargos políticos importantes, y también era una mujer muy respetada por eso, por toda la trayectoria que tuvo, revolucionaria, también luchadora por la libertad de las personas. Bien. Y la hermana más chica fue la que vivió más años. Ella falleció a los 100 y pico de años, ¿sí? Falleció en Estados Unidos, en realidad. Pero es más recordada porque fue la primera persona que dio un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Era una persona china dando un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Y en su momento, eso fue en el año 1943, ¿sí? Que estábamos a pocos años ya de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero el objetivo de su discurso, de su viaje esa vez a Estados Unidos, fue llamar la atención de los estadounidenses, de la comunidad europea, de que la Segunda Guerra Mundial no solo sucedía en Europa, sino que también estaba sucediendo en Asia. Bien. Acuérdense, la Segunda Guerra Mundial era Alemania, Italia y Japón. ¿Sí? No solamente era en Europa, sino que Japón en Asia había invadido también a China, había invadido Corea, muchos países del sudeste asiático. Cosas que, nada, europeos y estadounidenses capaz estaban muy concentrados en su mundo, ¿sí? Y no se daban cuenta de que acá también había mucha necesidad de auxilio, ¿sí? Humanitario con las personas. Entonces, ella fue la que dio ese discurso, y me parece que está grabado, se puede buscar en internet. Dio el discurso en inglés, porque nada, había estudiado en Estados Unidos, había que usar todo el idioma, ¿no? Y bueno, y la última hermana es la que se terminó casando con Jiang Jieshi, que era el líder de los nacionalistas. Bien, ¿se acuerdan que hablamos la bipolaridad después de la Segunda Guerra Mundial? Lo que surgió fue comunistas nacionalistas, y los nacionalistas fueron los que perdieron la guerra y terminaron instalando en la isla de Taiwán. Bien. Así que estas tres hermanas también son como un símbolo, también son personajes destacados de esa época de lío, de reorganización de todo el país. Bien. Y veo que acá en el chat están recomendando también otro libro, el libro de los cines salvajes. El libro de los cines salvajes, yo conozco un libro de los cines salvajes, pero habla de tres generaciones de mujeres. No sé si habla de las hermanas Song. Tendría que corroborar, no sé si estamos hablando del mismo libro. Hay un libro, el que yo conozco, el de los cines salvajes, sí, se llama Cine Salvaje. Ahora no me acuerdo cómo era el libro. Ahora me tocó el título en español cómo era. Lo tengo que corroborar. Hay otro libro
¿sí? No me acuerdo si era Cine Rojo o Cine Salvaje. Pero esa habla de 3 mujeres que son abuela, madre e hija. Es la hija que cuenta la historia de la abuela y le cuenta la historia de la madre. Pero eso es un poco más extenso porque en realidad empieza más o menos de esta época de las hermanas Song y se extiende todo hasta la Revolución Cultural, seguro, y no sé si hasta la década de los 80 o los 90, porque bueno, la hija después termina también yéndose de China y se instaló en Estados Unidos, me parece, y ahí fue donde escribió el libro sobre la historia de su familia en realidad, pero puntualmente ella habla más de las mujeres de su familia. Esto de escribir la historia de su familia sucedió mucho en mi generación o capaz un par de años más grandes que yo, porque hay muy poca información sobre qué fue lo que pasó en China de esa época, ¿no? Todo lo que estuve contando yo desde que termina la dinastía Qing, terminan los emperadores, hasta la fundación de la República Popular de China, o lo que pasó después con la Revolución Cultural, es como que no hay tanta información, tanto material sobre eso. Entonces lo que nosotros hacemos, y nuestros primos también incluso lo hicimos con la historia de mi abuelo, es nada, acomodar un poco los papeles de lo que nosotros nos contaban cuando éramos chiquitos, de lo que recuerdan nuestros padres, de cuando les contaban cuando ellos eran chiquitos, y recopilando cosas como para que esa historia no se pierda, ¿sí? Así que, bien, voy a chusmear este libro, a ver si estamos hablando del mismo. Cines salvajes. Bien. Bueno, vamos a continuar un poquito vamos a ir a China hoy en día, ¿sí? Para hablar de igualdad de género, esto está consagrado en la Constitución Nacional de China, ¿sí? La igualdad de género es una garantía constitucional en el que el gobierno está de acuerdo y la Constitución dice que tanto hombres como mujeres deberían tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, cumplir las mismas tareas. No, la Constitución no hace ninguna diferencia entre hombre y mujer, en la parte jurídica. Bien, y además se han sancionado muchas leyes de protección, ¿sí? Como esta que mencioné acá, que fue sancionada en 1992 y después fue reformulada también en el año 2005. Bien, la Ley de Protección de Derechos de las Mujeres. Y acá traigo un poquito a ver los que, no sé si hay uno, yo vi estudiantes de chino, ¿sí? Tenemos acá un carácter, ¿sí? ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿O cómo se lo podrían leer? El que está en el medio, el grandote. Es Jao, ¿no? Hao. Chat, acá, sí, bien, ese es Hao, ¿sí? Hao quiere decir, muy bien, bueno. Y miren las partes. ¿Qué es lo bueno? Que hay mujer, lado de la izquierda, sí, espérenme que voy a buscar el puntero. Tenemos el lado izquierdo es el de mujer y el lado izquierdo, el lado derecho es el del hombre o el de hijo, ¿sí? Entonces, esta imagen es de una propaganda del gobierno en el que dice que hombre y mujer iguales, ¿sí? Hacen la buena vida. Bien. Entonces, incluso en el idioma podemos ver que, o podemos podemos interpretarlo de la forma de que para que esté bien no puede haber solamente un género, sino que ambos, y ambos tienen que ser iguales. Bien. Yendo a la parte sobre la educación de las mujeres en China, los datos que hoy voy a estar dando generalmente van a ser todos de época prepandemia, ¿sí? Porque bueno, nada, la pandemia hizo sus cosas y no encontré algo nuevo. Lo más nuevo que encontré fue año 2016, año 2018. Bien. Y las cifras que nos dan antes de esta época es que las mujeres están siendo cada vez más alfabetizadas, saben leer, saben escribir, pueden recibir una educación. Bien. Por ejemplo, para el año 2000, ¿sí? Cuando empezaba el siglo XXI, el porcentaje de alfabetismo, ¿sí? Las mujeres que recibían educación era de 82,5%. Bien. Y hasta el 2018 eso ya pasó del 82,5% a un 95%. Yo me sorprendí, fue como, yo no esperaba tanto. Bien, 95% de alfabetismo de las mujeres, ¿no? Porque, digamos, ese 5% estoy muy segura de que deben ser de zonas rurales. Y rurales, no solamente rurales, sino rurales en que son lejanas, porque China tiene mucha montaña y hay aldeas en que no puedes acceder si no es por una escalera, pero la escalera como para subir así,
por medio de un acantilado, ¿no? Hay muchas zonas en China todavía que son poco accesibles y que, nada, menos mal que el censista pudo llegar ahí para censarlos, porque son difíciles, tienen una vida más precaria. Pero nada, como les dije, yo me sorprendí del número, ¿sí? 95% de alfabetismo de las mujeres. Y después, otra cosa para destacarles es que, como dice acá, la Fundación del Bienestar Social de China es una institución pública, ¿sí? Que hizo este informe, que indica que de la zona rural, que es donde en realidad donde menos recursos hay y hay más dificultades para que las chicas sigan sus estudios, hay un 96% que puede terminar sus estudios primarios. Bien, pero hay una diferencia con los ingresos al nivel secundario, que hay un 79,3%, o sea, hay un 16, 17% de las chicas que terminan el primario que no pueden continuar con la secundaria. Esto se debe generalmente a la falta de interés de los padres, o la falta de expectativas que tienen ciertos padres sobre sus hijas. Me ha pasado con amigas, realmente que a los padres, para ellos no es importante que la mujer reciba una educación, ¿sí? Y eso, bueno, en realidad, lamentablemente termina siendo en que a ella misma, capaz, tampoco le interesa tanto. Porque si a ella le interesara seguir con sus estudios, viviendo en Argentina, ¿no? Podrías decir, bueno, hay educación pública, hay un montón de opciones. Pero también en el caso de esta amiga que yo conocí, ella decidió casarse y tener hijos. Y es feliz con su vida. Bien, pero bueno, hay casos en que son así, que los padres no tienen muchas expectativas sobre las hijas. Y otra razón es también que para las labores o los trabajos en las zonas rurales generalmente no exigen un nivel de educación muy alto, ¿no? Entonces es como, ¿para qué? No me sirve, con esto puedo, me alcanza. Y hay muchas mujeres muchas niñas que terminan dejándolos. Y yendo a este tema, una diferencia en el sistema educativo es que en China la educación obligatoria es de 9 años. O sea, son los 6 años de primaria más 3 años de secundaria inicial. Y ellas no están obligadas a terminar todo el secundario. Porque el secundario estaría dividido entre 3 años de secundaria inicial y 3 años de secundario alto. Bien. Pero, por lo que verán, saliendo de la zona rural, en general, el nivel la tasa de lograr ingresar a hacer un estudio terciario o universitario es muy alto de las mujeres. Bien. E incluso es bastante más alto que el de los hombres. Eso, ahí sí ganamos un poquito más. Bien. ¿Se casan jóvenes? Depende. Sí, podríamos decir que se casan jóvenes. Mi amiga se casó a los 20, creo. Creo que es más común en la zona rural que se terminen casando antes que en la zona sur, que en las ciudades. En las ciudades está pasando algo lo contrario, que es que las mujeres no se quieren casar. Quieren tener su vida, quieren trabajar, tienen otros objetivos. Sí, hay bastante contraste en eso, entre zona rural y zona urbana o las ciudades. Vamos a continuar, a ver. Hablando del trabajo, acá. Según datos del año 2015, a ver, acá lo podemos ver, sería de este cuadro también, ¿sí? Del año 2015 se calcula, 2015 a 2017, hemos dicho, 2017 se calcula que el ingreso anual bruto en promedio entre hombres y mujeres hay una diferencia de $5.000. Viendo el precio hoy en día en Argentina, es como, wow, es un montón. Pero bueno, es otro país, ¿sí? País desarrollado. Pero, por ejemplo, el de los hombres, el ingreso anual en promedio es de unos $18.000, y el de las mujeres es 5.000 menos, así que más o menos ronda entre los $12.000, $13.000. Bien, esto se debe principalmente a que
principalmente se debe a los distintos cargos y los trabajos que cumplen de los géneros. Parece algo muy tonto, pero tenemos esa concepción de que las mujeres hacen ciertos trabajos, los hombres hacen ciertos trabajos. Por ejemplo, hoy en día todavía a mí me cuesta encontrar colegas, docentes, profes varones. O sea, cada vez más, pero en realidad quedó una secuela de las décadas anteriores en que hay más mujeres haciendo trabajo de docencia, o por ejemplo las secretarias, o trabajos administrativos más básicos. En Chile también hay como una mayoría de mujeres. Y también se debe a que, como en otros países pasa lo mismo, en China hay pocas mujeres en cargos medio o medio alto, ¿no? Gerentes, presidentas de una empresa, es como que hay menos. Para darles un número, a ver, sí, para darles un número de referencia, hay un 17% de los cargos de dirigencia, hay un 17%, 17% nada más que son mujeres, ¿bien? Pero bueno, igual yo he visto este problema, he visto que no solamente pasa en China, sino que está pasando también en otros países, ¿sí? Así que es como que eso hay que combatirlo a nivel internacional, no está pasando solamente con este país. Y sigue habiendo, lamentablemente, publicaciones o búsqueda de trabajo en donde se publica, se detalla eso de masculino preferente o que tiene que ser sí o sí un hombre. Está pasando menos, ¿no? 19% no es una tasa muy alta, pero sigue sucediendo, bien, lamentablemente. Entonces, las mujeres en el ámbito laboral, en realidad, dentro del camino común, ¿sí? Dentro de trabajar en una empresa, en relación de dependencia, no tienen tantas libertades, no tienen tantas oportunidades o posibilidades de ascender. Por lo tanto, abrieron otro camino, que es el emprendimiento. China en los últimos 10 años creció mucho a nivel de tecnología, celulares, computación, y tecnología informática avanzada. Y muchas de esas empresas que empezaron como emprendimientos tienen como líderes mujeres, ¿sí? Muchas, me refiero acá, dice 55%, pero los voy corriendo del lugar para no me tape. ¿Sí? Por lo tanto, se nos cerró una puerta, pero tenemos la ventana. Por algún lado salieron, ¿sí? Todas estas mujeres. Así que le buscaron la vuelta y a trabajar igual. Como dijeron ustedes, hay que seguir trabajando. ¿Qué porcentaje ingresa? Bien, esperen. Veo las preguntas en el chat, pero al final después las termino de contestar. Bien. Después, en la parte política, capaz, es donde, de todos los aspectos que estuvimos hablando recién, este es el ámbito en el que la mujer pierde un poco más de cancha, porque solamente el 25% de los miembros del Partido Comunista son mujeres, ¿sí? Y por miembro del Partido Comunista me refiero, no los cargos políticos importantes, sino los que son militantes, los que participan, son miembros del partido, ¿sí? Es decir, la mujer no está tan comprometida con la vida política del país, ¿sí? No se escucha tan, hay menos voz de mujeres opinando sobre asuntos públicos, asuntos políticos. Pero no solamente con las mujeres, en realidad en China poco y nada se menciona tanto el tema político. En realidad, las personas tienen tanta presión por el trabajo, por los estudios, por la vida, yo pocas veces he escuchado opinar a mis abuelos, tíos, familiares sobre la política, ¿no? No es un tema tan hablado como en Argentina, ¿no? Que acá prendés la tele o hablas con una persona y los primeros temas que saltan son temas políticos. En China no es tanto, digamos, es la costumbre, es la sociedad que ya se formó de esa forma, ¿no? Y no es un tema tan interesante. Entonces, la participación de las mujeres en la política también disminuye un poco a comparación de los otros ámbitos que hablábamos recién. Pero a partir del año 2005, en donde se reformuló la Ley de Protección de Mujeres, empezó a haber, empezó a formar un tema importante en la agenda política del país, ¿sí? En la Asamblea Nacional Popular de todos los años, en donde se juntan los representantes del pueblo a debatir temas
importantes del Estado, empiezan a participar más mujeres, empiezan a haber más representantes mujeres, para empezar, ¿sí? Después empiezan a haber más temas relacionados a las mujeres, empiezan a debatirse más esto del tema de la igualdad de género, cómo podemos hacer que, por ejemplo, esa diferencia de $5.000 se pueda empezar a achicar, ¿sí? Que haya igual de trato en el trabajo, ¿sí? Esta diferencia de ingresos en realidad también se refleja en la diferencia en el trato, en el ámbito laboral. Ese tipo de temas empieza a formar parte de la agenda política, y por eso también podemos ver que 2005 hasta ahora, en realidad, hay un cambio importante, ¿bien? En el ámbito de la igualdad de género. Y esto, les dejo por último la frase que mencionan en la Asamblea Popular Nacional del año 2005. La igualdad de género es un derecho, ¿no?, de todos, pero también es una obligación. Yo lo interpreto como la obligación del Estado, pero también la obligación de todas las personas en ser más conscientes en que hombres y mujeres tienen que caminar por igual, tienen que tener el mismo trato. Bien. Así que eso, y por último, bueno, les dejo la película que les mencionaba antes, la del último emperador, ¿sí? 1987, no era década de 70, década de 80. El director se llama Bernardo Bertolucci, director italiano, y como les decía, fue filmada dentro de la Ciudad Prohibida. Y después la otra película sobre las hermanas Song, ¿sí? Las tres hermanas, es del año 1997, es una directora de Hong Kong, ¿sí? Mabel, no sé cómo se leerá su apellido porque está en otro sistema fonético, lo tengo que buscar. Y bueno, la reseña de la película son tres hermosas mujeres, una se casó con el dinero, ¿no?, la mayor, una se casó con el poder, no sé si será la segunda o la menor, porque en realidad ellas dos tienen mucho que ver con la política, y una se casó con la nación. Bien, ahí entre la segunda y la tercera se pelean por el poder o la nación. Pero, nada, eso sería todo lo que necesito decir por hoy. Gracias a todos por venir, y me quedo con las dudas que tienen. Bien. Pero esperen, déjenme que